ha sido un ejemplo de aprovechamiento del tiempo en tiempos de crisis y de sed de conocimiento y de actualización. Por lo tanto, realmente me siento privilegiado de que me hayan regalado estos minuticos para compartir algo de teoría con ustedes. Quizá hay pocas cosas que sean tan difíciles como establecer una clasificación que reúna los criterios de ser clara, sencilla y concisa para definir la gran variedad y complejidad de las cardiopatías congénitas. Por eso existen muchas clasificaciones y todos sabemos que cuando existen muchas clasificaciones de algo es porque realmente ninguna cumple con esas características. Eh, Trataremos de mencionar quizás las más importantes y sobre todo hablar de la complementariedad que ofrecen estas. Para comenzar, me parece que es importante definir dos términos. Uno es el término de nomenclatura. Nomenclatura se define como un sistema o proceso que se utiliza para denominar o para nombrar algo. Y clasificación se define, como lo vemos en esta diapositiva por la Real Academia de la Lengua, como la acción de ordenar o disponer por clases algo. Y eso es precisamente lo que pretenden hacer las clasificaciones de las cardiopatías congénitas, y es darle nombre, denominar a una determinada condición fisiopatológica o patología, y segundo, tratar de caracterizarla o agruparla de acuerdo a patrones fisiopatológicos, embriológicos o de cualquier otra índole. Eso es lo que hacen las clasificaciones. En nuestra formación, en la primera clasificación de las cardiopatías congénitas con la que tenemos contacto es con la división de las cardiopatías congénitas como cianosantes y no cianosantes. Y aunque bajo una primera mirada puedan parecer términos demasiado generales y superficiales, algo así como definir el biotipo del ser humano como en clarito o oscuro. Realmente sí, en cierta forma uno puede pasar por alto la cantidad infinita de matices y complejidad que se presentan en las cardiopatías congénitas. Sin embargo, haciendo un análisis más riguroso de los términos, podemos lanzarnos de cabeza en el análisis fisiopatológico de las cardiopatías. Entonces, la división como cardiopatías cianosantes o no cianosantes nos sirve para adentrarnos en la clasificación fisiopatológica de las cardiopatías congénitas, que como veremos al final de la presentación, son el pilar fundamental de la clasificación funcional de la Organización Mundial de Cirujanos Cardiotorácicos. Entonces, comencemos con el análisis de las cardiopatías cianosantes. Las cardiopatías cianosantes pueden dividirse a grosso modo en cardiopatías con flujo pulmonar aumentado y con flujo pulmonar disminuido. Las cardiopatías cianosantes con flujo pulmonar aumentado tienen una característica en común, y es que la cianosis es el resultado de una mezcla de sangre desoxigenada y sangre oxigenada en cualquiera de los segmentos cardíacos. Ejemplos de estas condiciones son la transposición de grandes arterias, un drenaje venoso anómalo, un truncus arterioso, un corazón izquierdo hipoplásico o un ventrículo único. Por el otro lado, están las cardiopatías cianosantes con flujo pulmonar disminuido, que básicamente la característica fundamental de estas es la presencia de una restricción al flujo sanguíneo pulmonar, sea por la presencia de una condición anatómica o por la presencia de una condición funcional que limite el flujo hacia la circulación pulmonar. Desde el punto de vista fisiopatológico, en el contexto de las cardiopatías cianosantes tenemos tres escenarios fundamentales. Aquellas cardiopatías que cursan con cortocircuitos de derecha a izquierda, cardiopatías que cursan con una fisiología de transposición, y finalmente las cardiopatías cianosantes que cursan con condiciones de mezcla obligatoria.
Comencemos con los cortocircuitos de derecha a izquierda. Quizá la patología más conocida, la principal o digamos el, el estándar de esta condición es la tetralogía de Fallot, que básicamente se caracteriza por una obstrucción anatómica en diferentes niveles al flujo anterógrado en el circuito pulmonar asociada a un defecto septal ventricular. El flujo, la restricción al flujo anterógrado en el circuito condiciona de entrada un hipoflujo pulmonar y esta obstrucción también condiciona que haya un cortocircuito de predominio de derecha a izquierda que hace que sangre desoxigenada pase directamente al lado sistémico y empeore la condición de cianosis. Hay otras cardiopatías que podrían entrar, por ejemplo, en esta condición. Por ejemplo, cualquier tipo de atresia tricuspidia o atresia pulmonar puede entrar en esta condición de cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda. Por otro lado, tenemos las cardiopatías cianosantes con fisiología de transposición. Esta condición fisiopatológica se caracteriza por un circuito pulmonar que tiene contenidos de oxígeno, niveles de saturación superiores, o sea, el contenido de oxígeno superior a nivel de arteria pulmonar en comparación a la aorta, y se trata de dos circulaciones en paralelo. Condiciones sine qua non para la existencia de la vida es que existan puntos de mezcla que permitan de esta forma que haya literalmente mezcla. Pueden presentarse a nivel auricular, pueden presentarse a nivel ductal o a nivel del septum interventricular. Esta es una imagen que muestra la fisiología en una transposición con septum, con comunicación interventricular. Y esta otra es una imagen de una transposición con septum íntegro. Lo rojo representa la sangre oxigenada y lo azul la sangre venosa, y la mezcla, el color morado representa el resultado de la mezcla, y por eso estos pacientes se presentan con cianosis y, como se dijo anteriormente, requieren puntos de mezcla para que el paciente o para que exista o la condición sea compatible con la vida. En este caso, hay una comunicación interauricular que permite la mezcla y hay un ductus arterioso que permite la mezcla. Por último, en esta categoría están las condiciones con mezcla obligada, y esta mezcla obligada se puede presentar en cualquiera de los segmentos cardíacos, a nivel auricular, a nivel ventricular y a nivel arterial. Comenzando con el nivel auricular, los principales ejemplos son los drenajes venosos pulmonares anormales. Creo que Carol, podrían las personas de conferencia que apagar los micrófonos para que no se mezcle el sonido. Carol, ¿me escuchas? Sí, Carlos, ya los apagué todos, discúlpanos. Bueno, listo. Entonces, los ejemplos principales de esta condición de mezcla a nivel auricular son, por ejemplo, cualquiera de los tipos de drenaje venoso pulmonar anómalo total. En esta lámina se observa una variedad de un drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. Ustedes ven cómo la sangre oxigenada que retorna de las venas pulmonares llega hacia la cava superior y de allí hacia la aurícula derecha, en donde se tiene que generar una mezcla que, para que sea en este caso compatible con la vida, digamos, tiene que producirse un cortocircuito adicional de derecha a izquierda, de manera que esta sangre mezclada llegue a las cavidades izquierdas y se reparta. En la aurícula única, pues el fenómeno es todavía más claro. La sangre que llega tanto por la circulación sistémica venosa en las venas cavas se mezcla con la sangre que llega proveniente de las venas pulmonares, se produce una mezcla y el resultado de esa mezcla es lo que refleja la cianosis. Este es un ejemplo de una condición de mezcla obligada a nivel del segmento ventricular. Básicamente es lo mismo. El color morado
representa el resultado de la mezcla y por qué la hipoxemia y la cianosis en este tipo de pacientes. Y esta es una tercera, digamos, la otra alternativa o la otra condición de mezcla obligada, que es la mezcla a nivel arterial, en lo cual tenemos dos principales condiciones que se asocian a esta fisiopatología. Una es el truncus arterioso. Esta diapositiva es una imagen de truncus arterioso. La sangre tiene una sola salida a través de un vaso truncal y a partir de él se produce la derivación de la sangre hacia el circuito sistémico y por otro lado hacia el circuito pulmonar. Luego la mezcla se presenta en este caso a nivel subarterial y a nivel arterial propiamente dicho, y la cianosis es el resultado de la mezcla. Esta es una condición de mezcla obligatoria secundaria a una salida única ventricular por atresia pulmonar. En este caso es una atresia pulmonar con septum íntegro. La condición sine qua non para que sea compatible con la vida este tipo de cardiopatía es la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel ductal, del septum interauricular. La mezcla se produce a nivel atrial y ventricular y la cianosis es el resultado de la mezcla. Además requiere un punto de reentrada que usualmente es a través de un ductus arterioso para asegurar una ruta o una fuente de flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar. En esta variedad, esta era la variedad con septum íntegro, esta es la variedad de atresia pulmonar con septum íntegro, en la cual básicamente es el mismo mecanismo, pero tiene rutas adicionales de mezcla. Una es a través del septum interauricular y además esta variedad de atresia pulmonar con septum íntegro se asocia a la presencia de, de circulación colateral entre la circulación sistémica y la pulmonar. Son las denominadas MAPCAS o colaterales sistémico-pulmonares mayores. Entonces, finalmente, tenemos en esta categoría una salida única ventricular por atresia aórtica. Aquí es un poco diferente, pero básicamente lo que se observa es que la sangre oxigenada que llega hacia la región de la aurícula izquierda tiene que pasar de manera obligatoria a través de un defecto septal auricular para mezclarse con la sangre del retorno venoso sistémico, y este resultado de la mezcla se eyecta a través del tracto de salida del ventrículo derecho y a través de un punto de reentrada, por ejemplo, en este caso el ductus arterioso, se asegura la ruta o digamos la perfusión del circuito sistémico. Esto básicamente es lo que sucede en la mayoría de las variedades de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces ya vimos digamos, cómo a partir de la denominación como cardiopatías cianosantes se puede hacer una subdivisión progresiva desde el punto de vista fisiopatológico. Hagamos ahora lo mismo con las cardiopatías congénitas no cianosantes. A grosso modo se pueden clasificar inicialmente como cardiopatías con flujo pulmonar aumentado y cardiopatías con flujo pulmonar normal. Las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado básicamente se caracterizan todas por presencia de cortocircuitos que hacen que existan sobrecargas de volumen, de presión o de ambos hacia el circuito pulmonar. Entre ellas tenemos ductus arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular, canal, ventana. Y de las cardiopatías con flujo pulmonar normal, no cianosantes, básicamente se caracterizan por algún tipo de fisiología obstructiva intracardíaca. Entonces está estenosis, coartación, estenosis mitral, interrupción del arco aórtico, y aquí entran otro tipo de anomalías, como por ejemplo cualquier tipo de anomalía coronaria. Las cardiopatías no cianosantes entonces se pueden caracterizar desde el punto de vista fisiopatológico por la presencia de cortocircuitos de izquierda a derecha,
por un lado, y por el otro, por procesos obstructivos a cualquier nivel del tubo cardíaco. Dentro de los cortocircuitos de izquierda a derecha se pueden clasificar como cortocircuitos dependientes de las resistencias vasculares sistémicas o cortocircuitos independientes de las resistencias vasculares pulmonares. Recordemos que con la fisiología de circulación transicional y el establecimiento de la circulación del neonato, las resistencias vasculares pulmonares inicialmente son altas, incluso mayores que las sistémicas, y después del nacimiento comienza un proceso de reducción progresiva de las resistencias vasculares pulmonares. Las resistencias comienzan a equipararse después de la segunda semana, pero permanecen elevadas incluso hasta aproximadamente el segundo mes de vida, y esto es particularmente cierto en pacientes que tienen cardiopatías con sobrecargas de presión. Entonces, es lógico pensar que el grado de sobrecirculación pulmonar, o sea, el grado de cortocircuito y de sobrecarga, ya sea de volumen o de presión de la circulación pulmonar, depende del grado de resistencia que se le oponga a ese cortocircuito, y en otras palabras, depende del grado de las resistencias y de las presiones pulmonares. Entonces, dentro de las digamos, básicas, anomalías básicas dependientes de las resistencias, tenemos la comunicación interauricular, la CIB, el ductus, el canal atrioventricular, la ventana aortopulmonar, entre otros. Todos se caracterizan por cortocircuitos a nivel de algunos de los segmentos. La comunicación interauricular se caracteriza por un cortocircuito a nivel del septum interauricular, y por lo tanto es una cardiopatía que produce solo una sobrecarga de volumen. Por lo tanto, a pesar de que las resistencias se normalicen, es poco probable que a edad temprana el paciente presente una repercusión hemodinámica significativa y se torne sintomático. Lo contrario sucede con el otro tipo de cardiopatías que están en este grupo, en donde todas se presentan a nivel de sitios en los cuales hay gradientes de presión altos. En la comunicación interventricular, pues a nivel del septum interventricular, el ductus, el canal atrioventricular, todos estos se caracterizan por gradientes de presión significativos, y esto hace que una vez hay una reducción significativa de las resistencias vasculares pulmonares, el tamaño del cortocircuito se incremente de manera significativa, y esta es la explicación por la que la mayoría de estos pacientes que inicialmente pueden pasar clínicamente desapercibidos o cuya sintomatología es muy sutil, hacia el segundo mes de vida se pueden tornar severamente sintomáticos y debutar con una falla cardíaca severa, congestión plétora pulmonar. Por otro lado están los cortocircuitos de izquierda a derecha, que son independientes de las resistencias vasculares pulmonares. Y en este grupo tenemos tres entidades principales. Una, cualquier tipo de comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, la presencia de fístulas arteriovenosas o la presencia de fístulas coronarias. Dentro de las comunicaciones entre el ventrículo derecho y la arteria ventrículo izquierdo y aurícula derecha, tenemos defectos anatómicos específicos como el defecto de Gerbode y condiciones fisiológicas que se denominan defecto o condición de fisiología tipo Gerbode. Esta figura trata de explicar esta condición. Recordemos que las válvulas atrioventriculares no se implantan al mismo nivel. La válvula tricuspida se implanta en un sentido más apical en relación con la válvula mitral. Y en este espacio se localiza el septum atrioventricular, que hace parte del septum membranoso. En esta región hay una relación directa, miren que se ve en esta figura, desde el punto de vista anatómico, entre el ventrículo izquierdo
y la aurícula derecha. Cualquier defecto septal en esta región del septum atrioventricular produce lo que se llama un defecto tipo Gerbode. Como se está comunicando una cavidad de alta presión, que es el ventrículo izquierdo, con una cavidad de baja presión, se caracteriza usualmente por la presencia de cortocircuitos severos con gran repercusión hemodinámica. Estos cortocircuitos serán independientes de si el paciente tiene las resistencias pulmonares altas o bajas. No es requisito fundamental, siempre va a ser un cortocircuito significativo. Hay pues diferentes variedades de defecto tipo Gerbode y en general todas las cardiopatías tienen subclasificaciones, pero digamos que hablemos de las cosas generales. Por otro lado está la fisiología tipo Gerbode. Por ejemplo, esta es una diapositiva que muestra una condición común que se llama un canal atrioventricular parcial. El canal parcial se caracteriza por un defecto a nivel del septum primum y por un defecto anatómico a nivel de la válvula mitral, que es el famoso cleft de la válvula mitral. Si este paciente presenta una insuficiencia mitral severa y esta insuficiencia mitral severa secundaria al cleft de la válvula mitral se dirige hacia el septum primum, pues es lógico que el paciente, aunque no tenga un defecto anatómico en el septum atrioventricular, pues presentará el mismo tipo de presentación clínica y fisiopatológica, porque hay un cortocircuito desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Bueno, el otro grupo, digamos, gran grupo de las cardiopatías no antes son las cardiopatías con una fisiopatología obstructiva. Y esta obstrucción se puede presentar tanto en los tractos de salida como en los tractos de entrada. Las obstrucciones a nivel de los tractos de salida son las usuales estenosis aórtica en cualquier nivel, valvular, subvalvular o supravalvular. Lo mismo a nivel pulmonar, estenosis valvular, subvalvular o supravalvular. Y además se deben incluir aquí las estenosis periféricas a nivel de ramas pulmonares. Por el otro lado, en las obstrucciones a nivel de los tractos de entrada, tenemos las estenosis mitrales que se presentan especialmente a nivel valvular y a nivel supramitral o premitral. Ahorita desglosamos eso. Obstrucciones a nivel intraauricular como el cor triatriatum o las membranas supramitrales y las estenosis valvulares tricuspídeas. Estas, me perdonan la calidad de la diapositiva, pero la idea es mostrar una estenosis supravalvular aórtica típica, característica del síndrome de Williams. Aquí tiene diferentes variedades que pueden ser localizadas como un reloj de arena, como una membrana o un diafragma supravalvular o un compromiso difuso severo de la válvula aórtica. Lo de una obstrucción supravalvular distal, en este caso lo que estamos viendo es una hipoplasia severa del arco aórtico de coartación, que se podría encajar o clasificar dentro de este grupo de patologías. Esta es un ejemplo de una obstrucción subvalvular. Ustedes pueden ver aquí el plano valvular aórtico y por debajo una obstrucción severa por una membrana subaórtica. Este es, por el contrario, una obstrucción ya a nivel de la válvula mitral. Esto hace parte del denominado complejo de Schoen. Se caracteriza por unas válvulas displásicas, confusión de partes del aparato subvalvular, usualmente con presencia o anomalías de los músculos papilares, en este caso un músculo papilar único, que hace que la válvula adquiera una configuración parecida a un paracaídas y por eso se llama válvula en paracaídas. Estos pacientes usualmente presentan estenosis valvular mitral severa. Y tenemos obstrucciones a nivel auricular. Aquí tenemos dos ejemplos de ese tipo de condición. La figura A muestra el típico cor triatriatum y las figuras B y C muestran variedades de membrana supramitral. La diferencia es, digamos, la etiología o la naturaleza de este pliegue entre una y otra patología. En el cor triatriatum se trata de un pliegue, una membrana formada por una
plegamiento patológico de la pared auricular y usualmente se localiza proximal a la orejuela izquierda, en tanto que en las membranas supramitrales esta membrana corresponde a una membrana de tejido fibroso que se encuentra por debajo del plano de la auriculilla, adyacente o adherida a la válvula mitral. En cualquiera de los casos, esta membrana puede producir mayor o menor grado de obstrucción, en ocasiones obstrucciones severas, y frecuentemente se asocia a defectos septales que hacen o que condicionan que el flujo se vaya predominantemente a través de ese defecto interauricular. Hasta este momento hemos hecho un análisis desde el punto de vista fisiopatológico de las cardiopatías, partiendo de una clasificación simple como cianosantes y no cianosantes. Y a partir de ahora vamos a profundizar más en una de las clasificaciones que más se utiliza y que más brinda utilidad para el clínico, para el cirujano, para las personas que interpretan imágenes, y es la clasificación segmentaria y el análisis sistemático segmentario de las cardiopatías congénitas. Coloco estas dos fotos porque aunque no trabajaron, digamos, unidos, son las personas que más contribuyeron a la elaboración de este tipo de clasificación, el doctor Van Praag y el doctor Anderson. La clasificación segmentaria de las cardiopatías se basa en el análisis de los segmentos cardíacos, de cada uno de los segmentos cardíacos, considerando que hay tres: un segmento atrial, uno ventricular y uno arterial. Esto es básicamente la clasificación de Van Praag, y la modificación de Anderson es incluir un análisis de la relación que guarda cada segmento cardíaco con la estructura o segmento precedente, es decir, la conexión precedente de cada segmento. Entonces existe un nivel víscero-atrial, un nivel atrioventricular y un nivel ventrículo arterial. Es importante resaltar en este momento que la definición de cada estructura como derecha o izquierda se realiza por características morfológicas propias y no por la disposición espacial o la relación de continuidad que tenga determinado segmento en relación o con cualquier otra estructura que lo preceda o que esté después de ella. Es importante. Cada estructura se define por sus propias características. Entonces, tenemos que mencionar características propias del lado derecho y características del lado izquierdo. Entonces, la aurícula derecha se define por características anatómicas específicas. La orejuela derecha se caracteriza por tener un borde romo redondito con una base de implantación amplia en su anatomía topográfica de superficie. En el interior de la aurícula derecha hay características que son constantes y que la definen como aurícula derecha. Número 1, la presencia de un limbus de la fosa oval. Esta es la fosa oval, este es el septum primum y este es el limbus de la fosa oval. Ojo que no es lo mismo septum primum a ostium primum. Entonces, aquí vemos el septum, el limbus de la fosa oval, que es constante. Vemos la desembocadura de la vena cava inferior y su válvula de Eustaquio, que es constante. Y vemos una cresta que separa la porción lisa o venosa del atrio derecho de la porción trabeculada de la auriculilla, por un lado. Y por el otro, hacia esta región se observa la crista terminalis, que lo mismo separa el componente venoso liso de la aurícula del componente trabeculado. Cuando uno ve en un espécimen esas características, uno sabe que eso es una aurícula derecha. Por el contrario, la aurícula izquierda, en su anatomía de superficie, es una aurícula que tiene una orejuela con una base de implantación estrecha
y con un borde que usualmente tiene múltiples variedades de formas. Usualmente es festoneado con forma de deditos, a veces se puede parecer hasta una cresta de gallo. Y al interior es una aurícula de una superficie lisa, el componente venoso liso. No tiene el limbus de la fosa ovar, aunque uno puede ver nuevamente un poquito de interferencia. Uno puede ver el septum primum desde el lado izquierdo y se observa la comunicación estrecha a nivel de la base de implantación con la única porción trabeculada que tiene la auriculilla izquierda, la aurícula izquierda que es en su auriculilla. Estas características anatómicas le sirven a uno para definir el segmento o describir el segmento auricular y el nivel visceroatrial. Entonces, número uno, cuando uno tiene un corazón, lo primero que tiene que hacer es definir las características morfológicas de los atrios y definir si la aurícula que está al lado derecho es una aurícula derecha y si la aurícula que está al lado izquierdo es una aurícula izquierda, basándose en las características que acabo de mencionar. Esto se puede hacer por ecografía, esto se puede hacer por cateterismo o por modalidades de imagen que le permitan a uno definir la presencia de características auriculares. Básicamente, teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, las únicas características auriculares que son constantes se presentan en la aurícula derecha. Una vez se han definido las características morfológicas de los atrios, se debe definir la característica de esta estructura que se llama tríada hepatocaboatrial. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista embriológico, hay una relación estrecha y constante entre el hígado, la porción suprahepática de la vena cava y la aurícula derecha. Eso quiere decir que siempre el hígado y la porción suprahepática de la vena cava inferior van a estar relacionadas con la aurícula derecha, ¿sí? Y eso es importantísimo a la hora de definir el situs o la posición de las aurículas. Partiendo de la localización de esa tríada hepatocaboatrial y de las características morfológicas de los atrios, tenemos este tipo de disposiciones del situs en el segmento auricular. Un situs solitus, solitus quiere decir habitual, con una aurícula morfológicamente derecha al lado derecho y una aurícula morfológicamente izquierda al lado izquierdo. Un situs inversus, con una aurícula morfológicamente derecha al lado izquierdo y una aurícula morfológicamente izquierda al lado derecho. Y situs isoméricos en los cuales, vamos a profundizar más adelante, hay alteraciones de la lateralidad normal y uno puede ver situs en los cuales hay dos aurículas derechas o dos aurículas izquierdas. El análisis del segmento auricular y del nivel visceroatrial le permite hacer a uno un análisis de la lateralidad corporal. Normalmente existe un patrón de asimetría corporal. En el situs solitus, o sea, el situs normal, tenemos una aurícula derecha al lado derecho, un pulmón derecho trilobulado, un bronquio derecho de morfología derecha que se caracteriza por ser más corto con una bifurcación más temprana y un hígado con su tríada hepatocaboatrial localizada al lado derecho. Tenemos también un pulmón izquierdo bilobulado, un bronquio fuente izquierdo de morfología izquierda y el estómago y el vaso localizados a la izquierda. Hay un patrón normal de asimetría. Pero en el situs inversus tenemos lo contrario, una aurícula derecha al lado izquierdo, un pulmón trilobulado al lado izquierdo, bronquio de características derechas al lado izquierdo, un pulmón derecho bilobulado, el vaso al lado derecho. En estas también hay una inversión del patrón normal de los vasos, de los grandes vasos a nivel abdominal. Normalmente la vena cava inferior está al lado derecho de la aorta y en el situs inverso pues está en imagen en espejo. Esta es una radiografía, una imagen que muestra
un situs solitus bronquial. Este es el patrón de morfología normal del bronquio derecho, y este es el izquierdo, que es más largo y una bifurcación distal. Este, en cambio, es un situs inversus, que tiene el bronquio cortico y bifurcado del lado izquierdo y el bronquio largo y con bifurcación distal característico, con un corazón en dextrocardia característico de un situs inversus. Y ahora hablemos de los isomerismos. Recordemos que hay isomerismos derechos o isomerismos izquierdos, dependiendo si hay dos aurículas de morfología, con tendencia a una morfología derecha o de morfología izquierda. En estos pacientes, el hígado tiende a ser de localización central y hay alteraciones en el patrón de asimetría. Cuando tenemos un situs isomérico derecho, tiende a ver del lado izquierdo estructuras que normalmente habrían también del lado derecho. Entonces, en un situs isomérico derecho tenemos un pulmón derecho trilobulado, un pulmón izquierdo trilobulado. Los dos bronquios tendrán un patrón anatómico característico de pulmón derecho. Como normalmente uno en el lado derecho no tiene vaso y es un patrón de isomerismo derecho, estos pacientes tienen asplenia. Y por el otro lado, digamos, en la otra condición, en los situs isoméricos izquierdos, mire que tenemos usualmente pulmones bilobulados bilaterales, patrón de bronquial típico izquierdo, y como del lado izquierdo tenemos vaso, estos pacientes usualmente tienen poliesplenia. Todas estas patologías caben dentro de la denominación de heterotaxias. Es interesante que, como también hay una alteración, digamos, normalmente la vena cava, recordemos que está a la derecha de la aorta. En esta condición de situs isomérico izquierdo, frecuentemente hay alteraciones severas de la vena cava inferior, con desconexión de la vena cava inferior y restitución a nivel de la ácidos. No hay continuidad de la vena cava inferior hacia la región hepática, sino hay continuidad con la vena ácidos. Este es un ejemplo de un isomerismo, un situs isomérico izquierdo. Mire el patrón de bifurcación como si fueran dos bronquios izquierdos. Y hasta aquí, digamos, las características básicas del análisis del segmento atrial y el nivel visceroatrial. Ahora hablemos del nivel del segmento ventricular. Entonces, también hay características morfológicas propias que definen a un ventrículo como derecho o como izquierdo. El ventrículo derecho se caracteriza, pero primero, todo ventrículo se caracteriza por tener una porción de entrada, un segmento trabecular y una porción de salida. Cuando el ventrículo tiene, por alguna razón, no tiene porción de entrada, ya hablamos de una cámara rudimentaria. Cuando los ventrículos no tienen ni porción de entrada ni porción de salida, habla uno de una bolsa trabeculada. El ventrículo derecho se caracteriza por el patrón de músculos papilares gruesos, de músculos pectíneos gruesos, fácilmente distinguibles, y por una cantidad de músculos papilares y de cuerdas tendinosas que se pueden insertar incluso a nivel del septum interventricular. En cambio, en el ventrículo izquierdo no es frecuente que las cuerdas tendinosas se inserten directamente a nivel del septum interventricular. Usualmente hay músculos papilares definidos, pero el resto de las cámaras ventriculares tienen un patrón de distribución de músculos pectíneos finos. Estas características permiten definir a un ventrículo como un ventrículo morfológicamente izquierdo. Después de hablar de si un ventrículo tiene morfología derecha o izquierda, hay que hablar de la situación espacial de los ventrículos. Y para hablar de la situación espacial de los ventrículos tenemos que entender un principio embriológico, que es el plegamiento del tubo cardíaco. Entre las día 21 y 28 se forma esta estructura que se llama el tubo cardíaco.
Lo que está entre esos puntitos es la porción intrapericárdica inicialmente. Rojo corresponde al segmento venoso auricular y la porción azul, verde y negrito corresponden a los ventrículos. La parte azul es el ventrículo primitivo que evolucionará a formar el ventrículo izquierdo, y la parte verde y negra corresponden al bulbo cordis, que evoluciona hacia la formación del ventrículo derecho y los tractos de salida ventriculares. Lo que sucede normalmente a partir del día 23 es el plegamiento de esta asa. Este plegamiento se termina alrededor del día 35. La parte del bulbo cardíaco sufre un plegamiento en sentido anterior, caudal y hacia la derecha. Y esto, si recuerdan que es lo que va a conformar el ventrículo derecho y los tractos de salida, es lo que hace que el ventrículo derecho vaya quedando hacia adelante y a la derecha, mientras que la porción del ventrículo primitivo se va desplazando hacia atrás y a la izquierda, y es lo que hace que el ventrículo izquierdo quede finalmente pues, hacia la izquierda. En esta figura vemos cómo se va produciendo el plegamiento y cómo queda el ventrículo primitivo hacia la izquierda y el bulbo arterial, bulbus cordis, hacia la derecha. La porción proximal de ese bulbo formará el ventrículo derecho primitivo y la porción distal formará la región del conotronco, que es lo que forman los tractos de salida, y la porción proximal de los troncos arteriales. Cuando el plegamiento normal de esta asa es el que acabo de mencionar, y eso se llama un plegamiento en D o dextro plegamiento. Pero si el plegamiento se hace hacia el otro lado, miren que si el ventrículo derecho o el bulbo arterial se va hacia la derecha, el bulbo arterial quedará a la izquierda, mientras que el ventrículo primitivo quedará hacia la derecha. Y esta es la explicación de una levorrotación, que es característica, por ejemplo, de los situs inversos. En este caso, el ventrículo derecho queda a la izquierda y el ventrículo izquierdo queda a la derecha. Esto se puede representar esquemáticamente. La figura A representa un plegamiento en D y la figura B un plegamiento en L. Para entenderlo, si uno pudiera poner la mano dentro del ventrículo derecho y quisiera tocar con el talón o con la palma de la mano el septum interauricular, solo lo podría hacer con la mano derecha. Por eso esto se llama un patrón de mano derecha, en el cual el pulgar queda señalando el tracto de entrada del ventrículo derecho y los deditos el tracto de salida. En el situs inversus, si uno tiene un ventrículo derecho que está atrás y a la izquierda y quiere tocar con la palma de la mano el septum interventricular, tendría que utilizar exclusivamente la mano izquierda. Por eso se llama un patrón de mano izquierda o un asa en levorrotación. Es un poco a veces confuso, pero es la explicación más clara para eso. Entonces, hasta este momento ya tenemos con el análisis del segmento auricular el situs con sus variantes situs solitus, situs inversus, situs isomérico derecho, situs isomérico izquierdo. Y ahora tenemos que analizar la conexión atrioventricular en corazones biventriculares. Entonces, tenemos, ya habíamos dicho que es corazón en dextrorotación o corazón en levorrotación. Y si usted hace las mezclas respectivas de cada uno de estos situs con cada uno de estos patrones de distribución ventricular, obtiene estas posibilidades de tipo de conexión atrioventricular. En el situs solitus tenemos un tipo de conexión concordante, en la cual la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho, la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo, o una conexión con un situs solitus
discordante en la cual la aurícula derecha se conecta con el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda con el ventrículo derecho. Obsérvese que la concordancia o la discordancia auriculoventricular es independiente del situs. Es muy frecuente que uno escuche a los cardiólogos hablar de situs ambiguo. Eso es un mal término porque realmente no es el situs el que es ambiguo, sino es la conexión auriculoventricular la que es ambigua. Y esta es la explicación, mire. En los situs isoméricos yo tengo dos aurículas del lado derecho o dos aurículas del lado izquierdo o morfología izquierda. En una condición, por un lado tengo una aurícula derecha conectada con un ventrículo derecho, bien, pero una aurícula derecha conectada con un ventrículo izquierdo, mal. Esto es ambiguo. O tengo un situs isomérico izquierdo con dos aurículas izquierdas, una aurícula izquierda con un ventrículo izquierdo, bien, pero otra aurícula izquierda conectada con un ventrículo derecho, mal. Esto es ambiguo. Entonces, en los corazones biventriculares puedo tener conexión concordante, conexión discordante o conexiones ambiguas. Ahora, ¿qué pasa con las conexiones atrioventriculares univentriculares? En las conexiones univentriculares tengo dos tipos de conexión adicional. Uno es la presencia de una doble entrada a ventrículo único, doble entrada a un ventrículo, la cual puede ser a un ventrículo derecho, a un ventrículo izquierdo o a un ventrículo de morfología indeterminada. Básicamente, las dos válvulas atrioventriculares están relacionadas con un ventrículo, sea derecho o izquierdo, o en ocasiones con un ventrículo que uno no puede precisar si es derecho o izquierdo. Eso por un lado. O puedo tener una ausencia de una conexión atrioventricular. Esto puede ser derecha o izquierda, por ejemplo, una atresia valvular tricuspidia clásica o una atresia mitral. Este es un ejemplo de una doble entrada a un ventrículo único. Miren que es un ventrículo único de morfología izquierda, es una superficie lícita. Y usted puede ver cómo las dos válvulas atrioventriculares están entrando específicamente a ese ventrículo. Aquí hay una cosa adicional que se llama un cabalgamiento. Aquí se ve un cabalgamiento como de un 40%. Aquí se ve casi toda la válvula, un overriding de más del 60%. Este es un ejemplo de una doble entrada a un ventrículo izquierdo. Y este es un ejemplo de una atresia tricuspidia clásica. Es importante decir que hay atresia tricuspidia clásica y atresia tricuspidia verdadera. La atresia tricuspidia clásica se caracteriza por eso. Hay una ausencia de una conexión atrioventricular, y si uno tomara este espécimen patológico realmente no hay continuidad. Uno podría disecar esto con el dedito, o como hacen aquí en la figura, si uno pasa una aguja, en vez de llegar al ventrículo, la aguja lo que hace es que se sale del corazón. Esta es una ausencia de conexión atrioventricular por atresia tricuspidia clásica, y esta es una ausencia de conexión atrioventricular por una atresia mitral, que es lo que se observa en esta imagen ecocardiográfica. Ahora, además de los tipos de conexión, es importante analizar o continuar con el análisis segmentario describiendo cómo es ese tipo de conexión. Entonces, en el segmento, digamos, en el nivel atrioventricular hay 4 modos de conexión. Uno que se llama perforado, imperforado, cabalgante y común. Perforado es la válvula normal. Perforado hace referencias que es a una válvula que permite el paso de flujo sanguíneo. Entonces, cualquier morfología, una válvula mitral normal, una válvula tricuspide normal, hace referencia a un modo de conexión perforada. El imperforado hace referencia a que una de las válvulas está atrésica, y aquí es donde puede uno hablar de una atresia tricuspidia verdadera. Básicamente está la válvula, pero está como una forma de membrana, no hay flujo sanguíneo. Entonces puede haber una válvula imperforada del lado derecho o una válvula imperforada del lado izquierdo. Continuamos con un modo de conexión cabalgante.
Esto es frecuentemente lo que observa uno en los canales auriculoventriculares, en los cuales los anillos de las válvulas no están directamente relacionados con su respectivo ventrículo, sino que pueden cabalgar sobre la cresta del septum interventricular. Ese cabalgamiento puede ser de la válvula derecha o puede ser de la válvula izquierda. Y finalmente está la conexión auriculoventricular, el modo de conexión común, que es el típico de los canales auriculoventriculares totales balanceados. Nuevamente, estos son ejemplos de las válvulas perforadas normales. Este es un ejemplo de una válvula auriculoventricular derecha imperforada, una atresia tricuspidia. Y este es la imagen típica de un canal atrioventricular común. En este ejemplo tenemos una válvula atrioventricular común en un canal AB completo. Esta es una imagen en diástole y esta es una imagen en sístole, en las cuales solo se ve que hay una válvula atrioventricular, la imagen típica del canal. Y este es la imagen que traje para presentarles la imagen de cabalgamiento. Miren, esta es la cresta del septum interventricular y esto sería el anillo. Esta es una válvula completamente relacionada con su ventrículo izquierdo, pero la válvula auriculoventricular derecha no está relacionada directamente con el ventrículo derecho, sino que se proyecta sobre el ventrículo contralateral izquierdo. En la descripción o en el análisis segmentario es importante decir ahora que una válvula se considera de un ventrículo dependiendo de si la superficie o el área de esa válvula, si más del 50% de esa válvula se proyecta sobre un ventrículo, es de ese ventrículo. Entonces, por ejemplo, acá, que esta válvula auriculoventricular derecha tiene más de un 50% proyectada sobre el ventrículo izquierdo, es una válvula cabalgante con doble entrada hacia el ventrículo derecho. Izquierdo, perdón. Ahora, finalmente, entramos en el análisis segmentario y la descripción del componente o del segmento arterial. Habíamos dicho que la región del bulbo arterial y el tronco arterial participan en la tabicación, en la formación del tracto de salida y de la región proximal de los troncos arteriales. Esto se hace por crecimiento de unas estructuras que se llaman almohadillas endocárdicas. Esas almohadillas endocárdicas configuran la tabicación dejando una cavidad ventricular derecha y a la izquierda, localizada anterior y a la derecha, perdón, y una cavidad ventricular izquierda localizada hacia la izquierda posterior. Pero en cambio, la región del septum, de la región troncoconal, en la formación de los tractos de salida y de la parte proximal de las arterias pulmonar y aorta, sufre un crecimiento en sentido en espiral, de tal manera que al final del desarrollo embrionario, uno tiene una válvula aórtica que está posterior a la izquierda y una válvula pulmonar que está anterior a la derecha. Esto es el segmento proximal del tronco arterial, pero el segmento distal, como ese crece en espiral, está al revés. La parte distal de la aorta proximal está anterior y a la derecha y en la región pulmonar está posterior y a la izquierda. Esta es la posición normal en D o dextroposición de los vasos, y cuando sucede lo contrario, que la pulmonar queda anterior y a la derecha y la aorta posterior a la izquierda, es un patrón de disposición en L. Continuamos con la descripción entonces del segmento arterial. Ya hablamos del situs, ya hablamos de la conexión visceroatrial, ya hablamos de las conexiones atrioventriculares, y ahora estamos hablando de las conexiones ventrículo-arteriales y de la disposición normal en D o en L de la aorta y de la arteria pulmonar. En cuanto a la conexión en
las conexiones a nivel del nivel ventriculoarterial se presenta lo mismo, conexiones concordantes, discordantes, y aquí hay dos adicionales, doble salida o salida única. En la conexión concordante, el ventrículo derecho se relaciona con la pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. En la conexión, en el tipo de conexión discordante, el ventrículo derecho se relacionará con la aorta y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Las condiciones de doble salida se refiere a que los dos troncos arteriales salen de una de las cavidades. Puede ser una doble salida del lado derecho o una doble salida del lado izquierdo. Aquí nuevamente se aplica la regla del 50%. Es decir, que si un vaso está por encima de la cresta del septum y se proyecta en más del 50% de su área sobre la cavidad contralateral, ese vaso corresponde a la otra cavidad y se habla de una doble salida. Y la salida única se refiere a que hay solo una estructura arterial saliendo de las cámaras ventriculares. Entonces, ya hablamos de los tipos de conexión ventriculoarterial y ahora hablemos de cómo se produce o el modo de conexión de cada uno de esos tipos de conexión. Entonces, nuevamente, tenemos válvulas perforadas, válvulas imperforadas y válvulas cabalgadas. Las válvulas perforadas son las normales. Entonces, en esta diapositiva ven una válvula aórtica normal, entonces se llama una válvula con un modo de conexión perforado. Esto es un modo de conexión perforado a nivel aórtico y esto es un modo de conexión perforado a nivel pulmonar. Tenemos un ejemplo de un modo de conexión imperforado. Esta es una atresia aórtica, que es una de las variedades de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, en este caso solo hay una salida por el lado pulmonar porque hay una atresia aórtica. Y tenemos las variedades de atresia pulmonar por la presencia de una válvula pulmonar imperforada. Esta es la variedad con septum íntegro y esta es la variedad con 6B. En estos casos, entonces, salida única por atresia de la válvula pulmonar. Finalmente, en estos modos de conexión tenemos el cabalgado y dentro de esta variedad tenemos el modo de conexión cabalgado típico de la tetralogía de Fallot o típico del doble tracto de salida del ventrículo derecho, cuya diferencia es básicamente el grado de cabalgamiento de la aorta sobre la cresta del septum interventricular. Hasta aquí tenemos el análisis segmentario y la clasificación segmentaria de las cardiopatías congénitas. Básicamente tiene uno un nivel visceroarterial, un nivel atrioventricular y un nivel ventriculoarterial. Y en cada uno de estos niveles uno tiene que establecer estas cosas. A nivel visceroarterial, el situs, la topografía visceral, para hablar de ese situs, ya lo vimos, lo normal que se presenta con cada uno de los situs. Tenemos que describir las conexiones venoauriculares, las conexiones de las venas sistémicas y de las venas pulmonares con las aurículas, y tenemos que describir la morfología de las dimensiones auriculares. A nivel atrioventricular, comenzamos de una manera sistemática a describir el tipo de conexión y el modo de conexión, y después de tener tipo y modo de conexión, describir la topografía, si es un ventrículo en D o en L, y además en ocasiones hay que describir la relación, si es un ventrículo en dos pisos, si uno está arriba, si uno está abajo, etcétera, etcétera. Y además se adicionan descripciones adicionales de la morfología. A nivel ventricular, ventrículo arterial, nuevamente tipo de conexión, modo de conexión, morfología de las grandes arterias y disposición topográfica, o sea, si la arteria está en D o en L, y ya después de eso hace uno una descripción adicional de las características de la válvula, de las dimensiones y de las relaciones. Después de que tiene uno esta descripción general del tubo cardíaco, hace uno la descripción general de las patologías asociadas, si tiene estenosis, si tiene hipoplasia de determinado componente, insuficiencia, o etcétera, o ya habla de aspectos adicionales. Con todo esto en mente, a través de un análisis segmentario,
hace uno la definición y el diagnóstico de la cardiopatía. Esto, que aparentemente suena confuso, y eso se puede resumir básicamente con una nomenclatura muy sencilla. Cuando uno habla de la clasificación segmentaria, uno da una letra para el situs, una letra para la región del segmento auricular y la conexión atrioventricular, y una letra para la conexión o el segmento arterial y la conexión ventrículo-arterial. Entonces, el situs uno puede decir S, si es situs solitus o situs inversus o cualquier otro. Luego coloca la D, la letra que describe la topografía, si el ventrículo está en D o L, y luego coloca otra letra que dice si las arterias están en D o en L. Entonces un corazón normal sería, por ejemplo, SDD. Y así puede hacer uno con cualquier cardiopatía. Entonces, hasta este momento hemos desglosado la clasificación segmentaria y habíamos dicho que hay innumerables tipos de clasificación de las cardiopatías congénitas, pero básicamente lo que se hace hoy en día es hacerlas complementarias, y lo que hace uno es sumar a esa descripción segmentaria de la cardiopatía una clasificación funcional. Esta tabla resume la clasificación actual empleada por la Sociedad de Cirujanos Torácicos, y en la cual se basa la base de datos del STS y de la sociedad, de la nomenclatura de la Sociedad Mundial de Cirugía y de Cardiología Pediátrica. Y si ustedes se ponen a ver, es básicamente la misma descripción funcional que hicimos con el análisis de las cardiopatías como cardiopatías cianosantes y no cianosantes, dependiendo de las características fisiopatológicas. Entonces aquí las dividen en cardiopatías no cianosantes con cortocircuito de derecha a izquierda, no cianosantes con lesiones obstructivas del lado izquierdo, cardiopatías cianosantes con hipoflujo pulmonar, donde las nombran todas, o cardiopatías cianosantes con incremento en el flujo pulmonar. Es básicamente la descripción que habíamos hecho hasta este momento. Cuando uno coge usted tiene cualquier cardiopatía y hace una mención a la clasificación pulmonar, entonces se trata de un paciente con transposición de grandes vasos, con una morfología, por ejemplo, SLL o SDD, o hace, si no quiere hablar con la nomenclatura en letras, hace una descripción de los tipos de conexión y de los modos de conexión. Al mencionar esa clasificación, usted ya queda con una idea completa y aproximada a lo ideal del entendimiento de esa cardiopatía. Y esa es la idea con las clasificaciones de las cardiopatías congénitas hoy en día. No hay ninguna perfecta, pero sí son complementarias, y al hacerlas complementarias se vuelven útiles. Finalmente, para tomar algunas conclusiones, yo coloqué estas muy poquitas. Lo ideal es que las clasificaciones sean sencillas, concisas y completas, que se les pueda aplicar un principio de universalidad. Eso quiere decir que cualquier tipo de cardiopatía congénita usted la pueda inscribir en alguno de estos sistemas de clasificación, que no sean excluyentes y sean complementarias, y aprovechar esa característica de complementariedad para hacer que tanto una clasificación, por ejemplo, una clasificación funcional sumada a un análisis segmentario, permita hacer una clasificación próxima a lo ideal de la cardiopatía en mención. Y finalmente, que cuando uno hace este tipo de desmenuzamiento y consideración de los detalles de una cardiopatía, es la base para construir un pensamiento elaborado y estructurado, y esto es útil para el clínico, para la persona que está haciendo el eco, para la persona que está en el cateterismo estudiando, para la persona que está interpretando la resonancia, para el cirujano y hasta para el patólogo que tiene la pieza quirúrgica sobre la mesa, para lograr de una manera sencilla el entendimiento de la cardiopatía que tiene.
Eso era todo. Muchísimas gracias. Doctor Obando, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Realmente ha sido una explicación bastante sencilla y clara de un tema bastante complejo. Muchísimas gracias. Queremos saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos activar el micrófono para realizársela al doctor Obando, por favor. Parece que no tenemos preguntas. Ah, no, mentira. Ah, sí, dice acá. Gracias, doctor. Excelente presentación. ¿Existe una clasificación de acuerdo a niveles secuenciales? ¿Usted la recomienda para la parte clínica? Doctor, ¿en algún momento hablaremos de complicaciones como el síndrome de Eisenmenger? Pues sí, ese tema específico no, pues no, digamos que no hace parte de este tipo de presentación, pero supongo que dentro de la lista o la programación de conferencias que tienen ustedes hablarán de el tipo de cardiopatía, de ese tipo de condiciones. El Eisenmenger no es en realidad una cardiopatía congénita. El Eisenmenger es una condición fisiopatológica que puede ser el resultado final de múltiples tipos de cardiopatía congénita. Básicamente, en esta o hacia esa condición pueden evolucionar la mayoría de las cardiopatías congénitas que cursan con sobrecargas de presión y de volumen. Por ejemplo, ductus arterioso, comunicación interventricular, canal atrioventricular, ventana ortopulmonar, truncus arterioso, todas ese tipo de patologías, digamos, la condición fisiopatológica persiste, evolucionan a una enfermedad vascular pulmonar y progresan a una fisiología o una enfermedad, a una condición de Eisenmenger. Y en cuanto al análisis, pues sí, es básicamente todo lo que acabamos de hablar del análisis secuencial de la cardiopatía. Doctor, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Doctor Obando, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta jornada de perfusión pediátrica y neonatal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que haya sido claro. Realmente puede ser un poco confuso, de pronto es un poco denso el tema, pero realmente si uno logra hacer un abordaje y una descripción utilizando este tipo de principios, cualquier tipo de cardiopatía se le hace fácil entenderla. Es importante que cada que ustedes cojan o se enfrenten o vayan a dar una perfusión y estén estudiándose la historia clínica del paciente, así no lo diga la historia clínica, porque desafortunadamente muchas veces, o por desconocimiento, o por pereza, o por qué sé yo, no se escribe todo esto en la historia clínica, pero ustedes deberían hacer el ejercicio, tratar de hacer el análisis segmentario de la condición del paciente. Siempre tenemos la información para hacer ese tipo de análisis. Si ustedes tienen el eco, si ustedes tienen el cateterismo, si ustedes tienen la placa de tórax, ustedes pueden, así no lo diga la historia clínica, hacer su propio análisis segmentario y de esa manera tener una imagen en 3D en su mente de lo que está pasando desde el punto de vista morfológico y funcional en el paciente que tengamos al frente. Muchísimas gracias de nuevo.